Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en su programa, Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura de las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Amós, capítulo 3, del 1 al terminar. Amós, capítulo 3, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no represare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oí y testificá contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados todos los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno contra la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Amén. Amén. Eterno y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu santa y divina palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a guardarla en nuestro corazón. Pido por todas las naciones, los gobiernos, Señor, especialmente por Canaán, por Israel, tu pueblo. Y la fiel audiencia está en tus manos. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con nuestro programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: Dios llega a tiempo. Él no se atrasa ni se adelanta. Oiga bien. Dios siempre llega a tiempo. Él no se atrasa ni se adelanta. Y está basado en el libro de Amós, capítulo 3. Vamos a ver muchos puntos de lo que la gente hoy en día se precipitan, toman decisiones a la ligera y por eso fracasa. Pero Dios es un Dios que eterno, un Dios verdadero. Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Ni se atrasa ni se adelanta. Llega a tiempo, siempre. Varón, de acuerdo aquí al profeta Amós, él dice: podrán dos andar juntos y no estuvieran de acuerdo. O sea, dando a entender que Dios siempre está a tiempo. Sobre el amor. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro hermano Amós? Y sobre todo, ¿por qué mucha gente malinterpreta esa palabra de andar juntos y no están de acuerdo? Amén. Cuando hablamos de este capítulo 3 de Amós, versículo 3, andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. El acuerdo que es la comunión que debe haber con Dios. ¿Por qué? Porque así podemos entender nosotros los propósitos, los planes y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ahora bien, el pastor mencionó que muchos de nosotros nos adelantamos, nos apresuramos a los propósitos, a los planes de Dios. Y es cuando decimos nosotros, entonces Dios no ha hecho cosas maravillosas, sino al contrario, ha hecho que yo pase estas cosas. No, al contrario, Dios aquí le dice a su pueblo: si no se van a los mandamientos míos, no andan en mis mandamientos,
va a haber castigo, va a haber mucha ira, va a haber mucha destrucción en el pueblo. Y aquí el que está diciendo, tiene que haber un acuerdo, o sea, quiere haber una comunión con Dios, obedeciendo los mandamientos. En el capítulo 14 de San Juan, versículo 16, del 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. O sea, amamos a Jesús, guardamos los mandamientos, y Dios Padre ruega a Jesús, ruega a Dios Padre que envíe un consolador, que nos va a dirigir y nos va a llevar a la verdad y nos va a mantener en la verdad. Entonces es una comunión, esto es un acuerdo. Lo que Dios busca de su pueblo, que hizo imagen y semejanza, dice que lo busca para que tengamos ese acuerdo con Dios, que tengamos esa comunión con Dios. Esto que esperar los propósitos de Dios, los planes de Dios y esperar lo que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Ahora también vemos nosotros, no solamente en los servidores de Dios, vemos en los ministerios, vemos en los ministros, que se adelantan a hacer cosas que no están en la voluntad todavía de Dios o no en el tiempo perfecto de Dios. Recuerde que todo lo que Dios hace es perfecto y lo que da es bueno y para siempre, para una palabra eterna, porque Dios es eterno. O sea, Dios no hay un momento que se terminen las cosas que quiere darnos a nosotros, no, son eternas para siempre. Pero ¿cómo podemos nosotros estar de acuerdo con Dios si no estamos bajo los mandamientos, no obedecemos los mandamientos y no somos dirigidos por la esencia misma que es el Espíritu Santo de Dios? Entonces no va a haber un acuerdo. Un acuerdo es una comunión con Dios siempre, en todo tiempo. Y pastor también mencionaba, Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios es la perfección que Él nos dice a nosotros que debemos ser perfectos en la voluntad de Él. Pastor. Amén. Muy bien, varón de Dios. Sí, es importante comprender que Jehová, Dios de los ejércitos, es omnipotente. O sea, que todo lo puede. Omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo. Omnisciente, que todo lo sabe. ¿Sí? Por eso Él ni se atrasa ni se adelanta. Él sabe cuando tú estás pasando por necesidades, cuando te está pasando algo. Y lo que Dios hace es que Dios prueba. Recuerda que Dios no tienta a nadie. El tentador se llama ¿quién? Satanás. Eso dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Mateo. Satanás estaba tentando a Jesús. Tentó a Jesús. Tentó a nuestro primero padre. Venció a nuestro primero padre, pero no venció a Jesús. Porque el Señor conoce todas las cosas. Es más, en cierto lugar vino Pedro y el Señor lo llamó: Pedro, ven acá, ponte a orar y no dejes de orar, porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. ¿Tú ves? Satanás comienza a zarandear, zarandeó a Job. Eso es muy importante que entiendas. Tentó a Eva, ha tentado a todo, a Jesús, a Job, a toda esta gente, a Abraham. Si buscamos en la Biblia, a Moisés, por todas partes. Pero Dios se mantenía ahí, porque Dios conoce todas las cosas. ¿Podrán dos andar juntos y no estuvieran de acuerdo? Bueno, si hay amor, pueden andar juntos. ¿Sí? Porque el amor, ¿qué? Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. Cuando hay amor, como decía el varón ahorita, en San Juan capítulo 15, verso 12, dice: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Te ves? Porque la gente, cuando no están de acuerdo con una cosa, se ponen enemigos. Y por eso no pueden andar juntos. Viven peleando como perro y gato. Pero el que tiene amor, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, nunca deja de ser. El amor siempre se mantiene. ¿Te ves? Por eso dice el Señor: si me amáis, guardad mi mandamiento. Es más, en el capítulo 7 de San Mateo, el Señor dice: amad a vuestros enemigos. ¿Tú ves? Amad a vuestros enemigos, ama a todos tus enemigos. Si tiene el amor de Dios, puede amarlo, porque el amor todo lo perdona, no usa venganza. ¿Sí? No andan de acuerdo, tienen que tener cuidado. Andar de acuerdo es cuando hay amor, porque si no estamos de acuerdo, nos traicionamos. ¿Qué hacemos? Nos traicionamos, nos mentimos, somos hipócritas. Decimos una cosa por otra para engañar al otro. Por eso dice Pablo, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 4, del 12 en adelante. Mira lo que dice Pablo. Después de 14 años, ¿entiendes? Subió, ¿entiendes?, a predicar el evangelio y se hicieron maestros falsos, que se hicieron pasar, ¿entiendes?, por hermanos, pero eran hermanos fraudulentos. Capítulo 2. Capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño en nada,
difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los redimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajo en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción de experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Amén. Ahora vamos al capítulo 2, del 1 en adelante. Ahora mira lo contrario a lo que Pablo está diciendo, para que se den cuenta, hermano, por qué no podemos precipitarnos. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ve usted la diferencia grandota? Cuando tenemos el amor de Dios, nos sometemos a servirle a Dios, pero no nos sometemos al que es hipócrita, al que no se somete. Mire, falsos hermanos, usted no se puede someter a los falsos hermanos. Usted lo ama, usted está allí, usted ve, pero no se someta, ¿me entiende? No se deje engañar, en otra palabra. Aquí es que no se deje engañar. ¿Entonces por qué? Porque usted tiene que el amor de Dios. Mira, a Pedro, ¿qué le dio? El ministerio de la circuncisión. A Pablo, la incircuncisión. ¿Usted ve? Pedro predicaba y tenía reputación. Aquí hay que circuncidar a todo el mundo. Pablo decía, no, a los gentiles no hay que circuncidar. No se sometía. Pero se sometían ¿a quién? A Dios, porque Dios cogió a este, se llama el amor. Y cogió a este el amor. Y Dios le pone un apóstol a cada uno. Dios pone, tenemos muchas iglesias. Y Dios le pone un pastor a esta iglesia y un pastor a esta iglesia. Esta iglesia tal vez cree otra cosa y usted cree otra cosa. Pero quien va a unirlo es que es el amor de Dios. Tenga cuidado, no se una a usted, no se someta. ¿Entienda esto? Sométase a quién? A Dios, a Cristo. Porque Cristo lo llamó a usted. Así que tenga cuidado. La Biblia dice ahí, no os unáis en yugo desigual. Porque no hay compañerismo entre la luz y la tiniebla. No. Entre Cristo y Satanás, no lo hay. Por eso usted busque el amor de Dios, sométase al amor de Dios para que le sirva a Dios. Es muy importante que estemos nosotros guiados por el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? El pastor hace
explicó sobre lo que es cuando no hay amor. Hay una indiferencia, una balanza que no es cabal. Hay una más en la derecha o el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios. Recuerde que el amor de Dios es perfecto y dice que el amor de Dios quita todo temor, todo miedo, toda inseguridad, porque hay seguridad para amar, hay inseguridad para dar amor. ¿Por qué? Porque estamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor. Muy importante, amigo televidente, que para poder tener un acuerdo, ya sea con la esposa, con la pareja, con la familia, con el hogar, con los hijos, debemos estar de acuerdo en cuanto a la balanza de ser parcial, cabal, transparente, así como Dios es con nosotros. Dios no nos ama por poco, Dios no nos da por poco. Dios cuando bendice, bendice en abundancia. Cuando Dios ama a alguien y llama, escoge, lo llama para un propósito, para un plan perfecto. Dios y el amor de Dios es la transparencia cabal, es que vemos nosotros la luz a través de su Hijo amado Jesucristo. Muy importante, la familia, los hogares, el matrimonio, debe estar el amor de Dios, que es la balanza entre ambos, porque nadie ama más a otro, sino es el amor parcial. Y lo encontramos, el amor de Dios en el capítulo 1 de Corintios 13, del 1 al 7, donde dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Este es el amor verdadero de Dios que debe estar en la humanidad, debe estar en el corazón de cada hombre. ¿Para qué? Para poder amar, para poder comprender a los hijos, para poder atesorar, para poder presentar una familia delante de Dios. Y si no hay amor, es en vano. ¿Por qué? Porque es una apariencia, es un engaño, es una mentira, es una falsedad que nos presentamos delante de Dios. Y ahí es que no entra el acuerdo. Aquí le recuerda a Dios a su pueblo: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No, porque el pueblo, si no se sometía, no podía haber un acuerdo. Dios no podía bendecirlo, porque estaba en la desobediencia, estaba en otros pensamientos, en otra forma de ver las cosas, y no venir a Dios y buscar la dirección y buscar la perfección de Dios para poder seguir adelante con el camino con Dios, a donde Dios los lleva, a una tierra que fluye leche y miel. Y ahí es que vemos nosotros cómo Dios hace con sus propósitos, con sus planes perfectos, lo lleva a la vida eterna, a la salvación. Y eso es algo maravilloso que hace el amor de Dios. Debemos tener el amor de Dios, debemos practicar el amor de Dios, debemos atesorar el amor de Dios, sí, para que podamos nosotros conducir una familia delante de Dios. Patrón. Amén, claro, gracias, hermano. Sí, no podemos estar de acuerdo si no tenemos el amor de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, como decía el varón, que nos sometemos al amor de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a mirar allí los versículos 7, 8 y 9, ¿entiende? Para que miremos en qué consiste el amor. Sí, muy importante. Amados, amémonos unos a otros, porque el Señor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted está pasando por tormenta, si usted no está de acuerdo con fulano, y como decía el varón, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su padre, ¿por qué no está de acuerdo? ¿Qué hizo esta persona que no está de acuerdo con usted?
¿Sabe usted más que esa persona? ¿O esa persona sabe más que usted? ¿O hay orgullo o vanagloria? ¿O qué hay? Vengan a Dios. Y Dios le da el amor. Porque lo que hace falta ahí es amor. Porque cuando hay amor se perdona. Cualquier indiferencia, el amor lo perdona. ¿Okay? Así que no malinterprete esa expresión de amor. Vamos a ver lo que dice amor, ¿entiendes? Pues vamos ahí a Amós capítulo 3, del 1 al versículo 5. Vamos a mirar qué es lo que Amós está diciendo, ¿me entiendes? Porque habla del león, habla de la trompeta, ¿entiendes? Habla de muchísimas cosas. Y entonces, pues Dios quiere que nosotros estemos de acuerdo. No es que nos apartemos, porque hay que tener problemas. Sí. La gente cree que Amós cuando dice, si no estamos de acuerdo, pues vamos a separarnos. No es lo que está diciendo. Miremos aquí, escuche bien. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ve usted. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? No es que salga corriendo. No es que se separe. Dios no está diciendo esa cosa. Dios es que estemos de acuerdo, que vengamos, ¿cuál es la diferencia? Que vamos a dialogar. Venid, dice lo que está diciendo ahí. Venid, vamos a dialogar. Entonces pone el ejemplo. El león no puede rugir si no ve la presa. La trompeta no se toca si no hay para qué tocarla. Entonces, hay que tener eso en mente. Pues entonces, ¿podrán dos andar juntos si no estamos de acuerdo? Entonces es muy importante. Para andar juntos, tenemos que estar de acuerdo. ¿Y en qué tenemos que estar de acuerdo? Es en el amor. El amor de Dios. ¿Usted ve? Tener el amor de Dios. Si yo tengo el amor, yo amo. ¿Usted ve? Usted no puede decir que ama a Dios. Usted nunca ha visto a Dios, pues entonces no puede andar juntos. Por eso Dios mandó que A su Hijo amado. a su Hijo amado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que venir a Dios por el amor. ¿Y en qué se perfecciona eso? En el Espíritu Santo. Entonces lo que me está diciendo es que yo tengo que tener el Espíritu Santo, porque el amor viene del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Usted ve? Entonces cuando yo tengo el Espíritu Santo, puedo comprender, puedo entender. Ahí vamos a leer lo que lo dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículos de 14 a 16. Mire bien cómo dice la palabra. 1 Corintios capítulo 2, del 14 dice, mire bien ahí lo que es la palabra. El hombre que es carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Mírelo bien, mire, escuche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Entonces va a comprender por qué esa persona está actuando, reaccionando de esa manera. ¿Entiende? ¿Podrán dos andar juntos? ¿Estoy de acuerdo? Él necesita a Dios y yo necesito a Dios. Él necesita el amor de Dios y yo necesito el amor de Dios. Aleluya. Y para tener el amor de Dios, yo tengo que amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Aleluya. Que nos amemos unos a otros. ¿Usted ve? Al tener el amor, vamos a estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo conforme al mundo. Yo no puedo amar al mundo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oye, ¿qué compañerismo hay entre la luz y la tiniebla? Entonces, no hay armonía. Por eso tenemos que venir los dos a la luz de Jesucristo. Tenemos que venir a Jesucristo. No ser el enemigo. No, ya tú por tu lado, yo por el mío. No. Vamos a venir a Dios. Dios nos manda que nos amemos como Él nos amó. ¿Estás entendiendo aquí lo que Amós está diciendo? Es que nos unamos. Por eso no podemos amar al mundo. Leamos ahí a Santiago 4:4. Mire cómo dice ahí. Es importante entender eso, amados hermanos. Se llama adúltero. ¿Usted ve? Y Dios no va con el adulterio. Dios condena el adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted ve? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es el mundo? Vamos a 1 Juan capítulo 2. Mire, ¿por qué usted no puede amar al mundo ni hacerse amigo del mundo? Es por esto, mire por qué. 1 Juan capítulo 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted no puede amar al mundo. Usted no puede andar conforme al mundo. Ya se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Podrán dos andar juntos y no estuvieran de acuerdo? No, entonces predíqueles. Nosotros fuimos en viaje a predicar a Jesucristo para que esta persona que no tiene a Jesucristo pueda tenerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí dice no améis al mundo, pero él amó al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que vino a conquistar al mundo. Que vino, que dio su Hijo para que el mundo sea transformado. Porque no se puede amar al mundo. ¿Sabe por qué usted no puede ser amigo del mundo? Mira ahí, en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Mira por qué usted no puede ser amigo del mundo. Usted es amigo de Dios, pero no puede ser amigo del mundo. Porque el mundo, mira que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted ve? El diablo ha cegado a este mundo, ¿entiende? Para que no le resplandezca la luz del evangelio y usted sea salvo. Por eso usted no puede ser amigo del mundo. Pero usted viene al mundo a predicar, ¿usted ve? A darle el amor de Dios, ese amor que Dios le dio. Usted no puede dar lo que no tiene. Dice la Biblia, da por gracia por lo que por gracia ha recibido. Recibiste el amor de Dios por la gracia de Dios. Ya leí en 1 Juan capítulo 4, ¿entiendes? Que el amor consiste en que Él nos amó primero. Entonces da por gracia, tú tienes el amor de Dios. Pues aquella persona no se lleva contigo porque tú eres la luz y Él es tiniebla. Pero al tú venir a él o a ella, le va a dar la luz, va a recibir a Jesucristo y esa persona va a andar contigo. Porque tiene el mismo amor ahora. Tiene el amor de Dios, tiene la luz del Señor. Va a ver, tú le vas a ayudar. ¿Sí? A eso se refiere. Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león si no hay presa. Tocará trompeta si no hay algún aviso. ¿Sí? Tiene que haber un motivo, una transición que se llama el amor de Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber? El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios que Dios quiere que tú seas salvo. Que tú seas salvo. No es que vote a tu esposo o a tu esposa. No que sea infiel. A eso no se refiere lo que dice amor, podrán andar juntos. Ah, no, que él por su lado y yo por mi lado. No, a eso no se refiere. Se refiere que tenemos que estar de acuerdo, que tenemos que venir ante Dios. Cuando hay un problema, no buscas psicólogo, no buscas psiquiatra, no buscas consejería. Cuando hay algo que tú no sabes, no buscas el doctor, cuántas cosas es. Tú buscas el antídoto. Pues entonces, si no están de acuerdo, ven a buscar a Dios. Ven para que Dios entonces te ponga de acuerdo. Porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Dios te va a enseñar a dónde está el mal. No corra, no vote. Pero no participe en ¿qué? En pecados ajenos. Ahí es que te está diciendo la palabra. Que no participe en pecados ajenos. Si aquella persona no quiere entender, no quiere aceptar, ¿entiendes? Dobla rodillas, clama a Dios para que Dios lo transforme. No trate tú ni lo obliga y forzarlo a que cambie. Deja que Dios lo transforme. Pero tú tienes que ¿qué? Orar a Dios. Orar a Dios. Es tu esposo, tu esposa, repetimos, tu hijo, tu padre. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no lo dejes, no salgas corriendo. No estamos de acuerdo, pues entonces tú para allá, yo. No. Ven a Dios. Lo que Dios no cambia, nadie puede cambiarlo. Dios cambia todo, pero tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que demostrar el amor de Dios. Tú tienes que amar como Dios te amó. ¿Estás entendiendo aquí el punto clave que es lo que el Señor está diciendo? Hay que amarnos los unos a los otros. Si nos amamos, tenemos entonces el Espíritu Santo. Aleluya. Usted no puede tener el Espíritu Santo si usted no ama.
Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Es el amor. Es más, leamos 1 Corintios 13, ¿entiendes? Del 1 en adelante, para que veas que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Lo que es el verdadero amor. No es el dar, eso es caridad. Usted puede dar dinero, un peso, puede dar ropa, puede dar comida y cuantas cosas. Y ayuda y alojo. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. ¿Entiendes? Porque nunca van a estar de acuerdo. Lo único que no podemos de acuerdo es el amor. Mira lo que dice ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, todo va a terminar, pero el amor no. El amor nunca deja de ser. ¿Ama usted a su prójimo, a su prójima? ¿Ama usted a la familia? ¿Ama usted a Dios? No corra, deténgase. A ver, dice Salomón que huye el impío sin que nadie lo persigue. ¿Qué? Donde hay amor, ¿entiende? La persona no es indecorosa, no es mentirosa, no es hipócrita. No tiene que correr. No tiene que mentir, porque tiene el amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo perfecciona, todo lo cree. Recuerda el tema, Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios llega a tiempo. Él sabe cuándo tiene que llegar, porque Él conoce todas las cosas. Pero tenemos que tener el amor de Dios. Porque al tener el amor de Dios tenemos la mente de Cristo. Ya lo leímos ahorita, que tenemos que tener la mente de Cristo, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, ni las puede entender. Porque hay que discernírselas espiritualmente, no carnal. El hombre natural es el hombre carnal, el hombre ahí del mundo, que ve las cosas de una manera, pero Dios ve las cosas de otra manera. Aleluya. ¿Ve usted la diferencia grandota? Dios te ve de una manera y el mundo te ve de otra. Satanás te ve como una persona mentirosa, engañosa, porque él es mentiroso. Pero Dios te ve como una persona, ¿entiendes? Santa, porque Él te creó. ¿Tú ves? Porque Él es Dios es santo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Como Dios es santo, te ve santo, porque Él te hizo santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, acá le dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Dios te ve santo porque Él es santo y te dice, sé santo, porque así yo te formé. Dios sabe que te formó santo. Pero el enemigo te engañó. ¿Estás entendiendo? No te adelantes, no te precipites. Busca a Dios para que estés de acuerdo con Dios. Y estar de acuerdo con Dios es tener el amor de Dios. Leamos ahí, varón, para que usted pueda hablar entonces ya. Pues tenemos mensaje hoy. Vamos a ver lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22 del capítulo 5 de 1 Timoteo. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Te ves? Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. No sea ligero en poner la mano. No te adelante. No estés de acuerdo con esta persona. No corra, no lo abandones. Ora a Dios para que Dios lo transforme y lo haga lo que te hizo a ti. Que puso el amor en ti, que lo ponga también en Él. Pero no le haga daño. No lo bote, no te separes. Si eres esposo o matrimonio, no te separes. Ven a Dios, que Dios puede cambiar. Dios cambia y pone el amor donde no está. Dios puede transformar tu hogar. Recuerda que Dios no se adelanta ni se atrasa, llega a tiempo. ¿Y cómo llega a tiempo? Con el amor. Porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor no guarda rencor, lo perdona. A esto, para que sea de Dios. Si no tiene el amor de Dios, no va a ser salvo. Porque no tiene el amor de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado como sello de garantía. Eso es lo que dice Efesios 4:30. No contrita el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Tú ves? Lo que te indica que tú eres salvo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahí en Romanos 8:16 dice que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta?
Entonces, si tú no tienes ese amor, tú no vas a ser salvo, ni salva. Si tú tienes conflicto y conflicto con tu matrimonio, con tus hijos, con tu padre, con tu hogar, tú no vas a ser salvo. Andarán dos juntos y no te vienen de acuerdo. Así que no pueden irse los dos juntos al cielo. El que esté viviendo conforme a Dios, ese es el que va para el cielo. Así que procura tú tener el amor de Dios y tú también a tener el amor de Dios. Conságrense ante la presencia de Dios para que puedan ir al cielo, para que puedan ser salvos, para que puedan escuchar la trompeta. Se tocará la trompeta si no hay, ¿para qué? ¿Algún aviso? ¿Te ves? Rugirá el león si no hay una presa, ¿te ves? Es decir, que el Señor viene. El Señor dice que es el león de la tribu de Judá. Él es el león. Él va a rugir. Él va a rugir. Él va a levantar todas esas almas que están lavadas y redimidas. Él va a tocar la trompeta. Hasta donde quiera encontramos que tenemos que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo para irnos con Dios. Así que entienden bien esa pregunta. ¿Podrán dos andar juntos y no estar de acuerdo? ¿Podrá la trompeta sonar? ¿Podrá el león rugir? Si no hay presa, tienes que entender eso. Lo que está hablando aquí es una mente espiritual. No está hablando de negativo ni positivo. El Señor no es eso. Dios es espiritual. Tiene la mente de Dios. Tenemos que tener la mente de Cristo. Porque es una mente espiritual para poder discernir lo que está diciendo la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Perdona a tu prójimo. Perdona a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a tu compañero de trabajo, al pastor, al feligres, al hermano. Perdónalo, porque tiene que tener ese amor para que los dos sean salvos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el que ruge, el que toca la trompeta. Tú eres el que viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arriba. Tú viniste, Señor, a unirlo y a transformarlo para tener vida eterna. Así que bendice a nuestro gobierno, bendice a nuestros jóvenes, nuestros ministros, nuestras iglesias, que tenemos que estar de acuerdo en la sangre de Cristo, en el amor de Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a los que están oyendo y bendice a Jerusalén y los judíos donde quiera que estén. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bendice a tu siervo en el mensaje de la palabra de Dios para gloria tuya, Señor, como siempre lo haces. Úngelo en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Encontramos no solamente una historia en este capítulo 37 de Génesis, sino encontramos también los propósitos, los planes perfectos de Dios en nuestras vidas, guiados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura al capítulo 37 de Génesis, del versículo 1 al 12. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño, de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Amén. Con el tema los propósitos de Dios o plan de Dios en nuestras vidas. Mucho se menciona que Dios hace planes y tiene propósitos perfectos para nuestras vidas. Pero vemos un propósito, un plan perfecto de Dios en la vida de José. Pero antes que todo esto sucediera, llegara a donde la historia nos cuenta y la palabra de Dios nos relata sobre lo que tuvo que pasar José en
la transición de la vida al reinado y todo lo que Dios hace. Cuando uno está bajo la guianza, en la voluntad de Dios y en el propósito, en el plan perfecto, no hay nada que pueda cambiar. ¿Por qué? En el mensaje anteriormente, en lo que le estaba mandando lectura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, porque cuando Dios sea el amor, Dios da su Espíritu Santo, todo esto se cumple bajo la voluntad de Dios. Amén. Recuerde que a veces nosotros decimos, Dios tiene propósito, pero no entendemos cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento, no hay un acuerdo con Dios, no hay una búsqueda o el rostro de Dios, una comunión con Dios, y no podemos entender los planes, entonces nos adelantamos. Y decía el mensaje, Dios no se adelanta ni se atrasa, sino llega al tiempo perfecto de la voluntad de Él, porque Dios es perfecto. Amigos televidentes, Dios es perfecto en todo, aún para dar un sueño, aún para dirigirlo, aún cuando llama a uno, aún cuando extiende sus manos, todo para un propósito perfecto de parte de Dios y en la voluntad de Él. Aquí vemos nosotros José, él es el que apacentaba ovejas a los 17 años, y el padre lo amaba mucho a Abraham. Lo amaba, ¿por qué? Porque lo tuvo en la vejez. Y en la vejez es cuando Dios, vemos nosotros que no hay nada imposible en la mano de Dios. No importa la edad que tengamos, no importa que la edad que tenga. Dios, cuando quiere depositar su voluntad y hacer su voluntad en tu vida, lo hace. No importa la edad. Muchas veces nosotros decimos, yo estoy mayor o no puedo hacer esto, pero déjame decirte que cuando hay un propósito, un plan perfecto de Dios, llega a su totalidad, su cabalidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha hecho y Dios lo sigue haciendo. Y vemos nosotros a un joven 17, así como cuando Dios llamó a David apacentando ovejas con 17 años también, pero se presentaron unos hermanos de él antes, que Dios ya tenía el plan y el propósito perfecto en la vida de David. Y sabemos que Dios aún le habla a su profeta, a Samuel. Le dice, ustedes los hombres ven la apariencia, y eso es lo que a veces nosotros vemos, la apariencia, vemos la manera como actúan, la manera como hablan. Y ahí es que nosotros decimos, esta es la persona que Dios ha escogido. Y Dios, recuerde que Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y vemos a este hombre, a este joven, a José, que cuando Dios ya lo había llamado, ya tenía el propósito, el plan perfecto, Él lo envía y apacentando ovejas, enseñándole cómo poder llevar a cabo algo maravilloso de Dios, que más adelante, hasta el capítulo 45 del libro de Génesis, vemos nosotros cuál es el propósito del plan perfecto que hace Dios en la vida de José. Dios te ha llamado a ti, Dios te ha escogido, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuándo lo va a hacer? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo lo va a hacer? Solo Dios lo sabe. Así que hay que seguir en la voluntad de Dios, hay que permanecer. Quizá dices, ha pasado tiempo, quizá porque muchas personas me critican, muchas personas tienen envidia, muchas personas, olvídate de eso, enfócate en el propósito, en el plan perfecto de Dios, así como este hombre, como este joven. Él no sabía nada, pero vienen los hermanos, da un sueño, y mire cómo empieza Dios a trabajar con él, cómo Dios empieza a dirigirlo a José, como Dios te ha dirigido a ti. Quizá te ha dado sueños, te ha dado revelaciones y no has entendido. ¿Por qué? Porque hay que estar de acuerdo, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar los propósitos de Dios en la comunión con Él. Porque si no hay acuerdo o no hay comunión con Dios, nunca vamos a entender, nunca vamos a poder comprender, nunca vamos a poder atesorar lo que Dios ya ha dicho. Muchos hermanos he escuchado que dicen, Dios tiene un propósito conmigo. Y yo le hago la pregunta, ¿sabes cuál es el propósito? Sí, el predicar la palabra de Dios, el llevar la palabra de Dios. Está bien, eso está perfecto, porque a eso Dios nos ha llamado. Pero ¿cuál más es el propósito más de Dios? A que seas salvo, a que tengas vida eterna, a que puedas encontrar la salvación de tu vida, de tu familia, de todos. No solamente Dios hace un propósito con uno, no, porque Dios hace algo maravilloso. Dice que cuando vemos nosotros aquí no solo salva a José, sino salva a una familia, la familia de Abraham. Cuando vemos el capítulo 45 de Génesis, donde vemos nosotros el propósito y el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Pregúntate ahí mismo, ahora he entendido que Dios tiene plan en mi vida. Ahora he entendido a través del capítulo 37, a través del mensaje de José, a través de lo que Dios hizo con José. Ahora entiendo que Dios tiene un propósito. Muchas veces quizá has pasado situaciones, has pasado en el desierto. Tiene un propósito Dios contigo. Quizás has pasado una situación, un problema fuerte, tu familia. Porque vemos aquí también una familia, unos hermanos empezaron a
a aborrecer a su hermano menor. ¿Por qué? Porque da un sueño y no pudieron entender porque estaban de desacuerdo con Dios. No tenían la comunión con Dios porque este hombre, este joven, ya Dios lo había escogido. Ni aún a su padre no lo podía entender. Pero algo maravilloso es que en este capítulo de 37 de Génesis, el versículo 11, dice que el padre no empezó a preguntarse, ¿qué se cree este hijo mío? ¿Será que yo tengo que obedecerle siendo él mi hijo? No, él dice que meditaba en el sueño. Hay que meditar en el sueño, hay que meditar en la revelación de Dios, hay que meditar cuando Dios da un mensaje a nuestras vidas, hay que meditar cuando leemos la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, esta palabra es para ti. Hay que entender por qué Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, o Dios envía una palabra a nuestras vidas. Es para que podamos nosotros atesorar y ver que los propósitos de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. A su cabalidad lo hace Dios perfecto. Dios no deja nada a mitad, Dios no hace por mitad, ni te llama por mitad, no te llama el día de hoy y te deja mañana, no. Si te llama Dios es que tienes un propósito. Amigo radio televidente y los que están en las redes sociales, quiero decirles que cuando Dios escoge es para un propósito y un plan perfecto en la voluntad de Dios. Y vemos aquí a José. La voluntad de Dios era de salvar no solamente la familia de él, sino también un pueblo, una nación que era Egipto. Pero ¿cómo empieza Dios a llamar a José? A través de un sueño. Y le da 2, 3 sueños, y después, más adelante, en los capítulos 43 en adelante, hasta el 45, también le vuelve a dar un sueño a través de un servidor de Faraón. Y viene él y se acuerda que hay uno que dice, es como vidente, pero no era vidente, sino que Dios lo tenía ahí a un propósito, en una cárcel, para llevar este mensaje. Y ahí es que vemos nosotros, porque muchas veces hablamos, pastores y amigos televidentes, decimos, tuvo suerte. No, en Dios no hay suerte. En Dios está en la totalidad de la voluntad, el propósito y el plan perfecto de Dios. Te digo a ti, ministro, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. Puedes acercarte a Él y buscar el rostro de Dios, buscar la comunión con Dios para saber cuál es el propósito que tiene Dios. Quizá puedes preguntarte, ha pasado años, he estado en una congregación y no veo el propósito de Dios. No, si Dios lo hace, la voluntad de Él, no lo hace el deseo de nosotros, no lo hace los caprichos de nosotros, no. Dios lo hace su voluntad de Él, porque Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es a lo que hace, lo hace bueno, y lo que da bueno, lo que da siempre es bueno, y lo que hace es bueno para siempre en nuestras vidas. Aquí vemos a José, da el primer sueño, que encuentra que sueña que en un manojo de él se subía más que los de los hermanos, y que este manojo se inclinaba a los manojos de los hermanos. Y estos hermanos dice que empezaron no a odiarlos, empezaron a disgustarse, empezaron a verlo de una manera diferente, diciendo, ¿qué se cree este menor? Que tanto cree que él tiene poder, o que nosotros tenemos que inclinarnos a él. Aún su padre no entendió cuando dice que el sol y la estrella y la luna se inclinaban a él. Y el padre también le hace la pregunta, ¿tú crees que tú y tu madre nos tenemos que inclinar a ti? Y mire que el propósito es que cuando llegó la sequía, llegó la necesidad, la hambruna en Egipto y en todo alrededor, tuvieron que llegar ahí los padres, y no fue que se inclinaron a José, sino Dios tenía en la vida de José a que él estuviera, poder darle el alimento, no solamente lo físico, para llenar el cuerpo físico, sino también el alimento espiritual, de ver que Dios no lo abandona, que Dios había llamado a su hijo José, que Dios había escogido a José para un propósito, para el plan perfecto de Dios. Recuerda, amigo televidente, los que están en las redes sociales, Dios llama a tiempo, Dios escoge a tiempo, Dios levanta a tiempo, Dios hace algo maravilloso en la vida y transforma la vida del ser humano, o del hombre, de la mujer, del joven, a tiempo, para algo especial, para un propósito especial, para un plan perfecto de Dios. Aquí vemos nosotros que José, con 17 años, pastoreando ovejas, y Dios llama a José. Y vienen los hermanos, dice que los hermanos aborrecían a José. ¿Por qué aborrecían? Es como muchas veces quizá ha pasado
tal vez en la congregación, ha pasado en tu familia, porque Dios te ha llamado para un propósito, para que puedas levantar y cambiar tu familia, para que quite cosas que hay en tu familia. Quizá hay envidia, hay rencor, hay disgustos, no hay acuerdos, hay sin fin de discusiones, y Dios te llama para un propósito, porque quiere que seas luz en la familia, seas luz con tus hijos, seas luz para otras personas que necesitan ver la luz de Cristo Jesús. No la luz literal, sino la luz que cambia, la luz que perdona pecado, la luz que hace maravillas en la vida del ser humano. Aún dice que Dios llama no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa el lenguaje que hable, sino Dios, cuando hace un propósito y deposita el propósito y el plan perfecto en nuestras vidas, cambia todo. Quizá puedas preguntarte: tengo situaciones, tengo dificultad, mis hermanos, mi familia me aborrecen, mis hermanos no creen que Dios me ha escogido. No, enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida para que puedas ver y entender los propósitos de Dios. Aquí vemos a José, lo aborrecían sus hermanos. Aún dice que más adelante en este capítulo 37, vemos nosotros que la historia sigue bajo la voluntad de Dios. Lo coloca en una cisterna. Cuando llegó él a ver que diera noticia de sus hermanos, porque su padre los había enviado a seguir pastoreando a las ovejas, y ya el padre no sabía de ellos, de sus demás hijos, y viene él y envía al menor para que fuera y tomara información sobre ellos. Pero ellos ya tenían la intención en el corazón, en la mente, que querían hacer algo con él, querer matarlo, pero no. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ya estaba sellado en José, lo que Dios iba a hacer con José. Así que cualquier cosa que esté pasando, dificultades, obstáculos en este momento en tu vida, al servicio de Dios, enfócate en lo que Dios ha llamado, enfócate en lo que Dios te ha dicho, enfócate en lo que Dios extendió sus manos y te cambió, te transformó, te levantó para un propósito perfecto. Recuerda que en este propósito aquí de José, vemos al final lo que Dios hace con él, no solamente a su familia, sino también a Faraón. Vemos nosotros que ahí vemos nosotros qué Dios hace en la casa de Faraón. Pero antes, mire cómo es el propósito del plan perfecto de Dios. Los hermanos lo colocan en cisterna, y después en el cisterna que estaba vacío, no pasa nada, y de él ven a unos extranjeros que pasan y lo venden ahí, pensando ellos que ya habían hecho lo que tenían que hacer, y envían a su padre la túnica de colores, lleno de sangre de oveja, de un animal, y pensando su padre mejor se enlutó, dijo: perdí a mi hijo, algún animal, alguna bestia vino y se lo comió y lo destrozó, ya murió mi hijo. Pero Dios llevaba el propósito al plan perfecto de él. Cuando nos sometemos al plan perfecto de Dios, cuando nos sometemos al propósito de Dios, vemos las maravillas de Dios a la voluntad y el tiempo perfecto de Dios. Y vemos nosotros que fue vendido este joven y lo llevaron a Egipto. Pero en Egipto lo venden a uno que es asistente del faraón. Y vemos que Dios ahí empieza a seguir con su plan perfecto, así como ha seguido en tu vida. A ti joven, a ti mujer, a ti hombre, que Dios te ha llamado. Déjame decirte que Dios tiene un propósito cabal y perfecto en tu vida. Pero hay que seguir luchando, porque esto es para valientes. Dice Dios que nos esforcemos, que seamos valientes. Así como también llamó a Josué y le dice: sé fuerte, sé valiente, esfuérzate. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y Dios no nos desampara. Aquí vemos nosotros estas palabras de Dios a José. No lo desamparó, no lo descuidó. Siempre José estuvo ahí, bajo la guianza del poder de Dios, a la dirección del Espíritu de Dios. Vemos nosotros que el propósito se cumple en la totalidad de Dios. En el libro de Jeremías dice la palabra de Dios en 29:11: porque yo los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene unos pensamientos, tiene unos propósitos, no para mal, sino para bien, para lo que nosotros esperamos. ¿Qué tú esperas? ¿Esperas el propósito de Dios? ¿Te sometes bajo la voluntad de Dios? ¿Esperas el plan de Dios? Porque Dios tiene planes perfectos. Dios dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, no para destruirnos.
Quizá pues, como te decía anteriormente, estés pasando una situación, una dificultad en este momento. Déjame decirte, mejor busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios y que Dios te pueda revelar por qué está dejando pasar esta situación, esta dificultad, o está dejando pasarte en el desierto, donde crees que ya no hay vida, donde crees que Dios te envió ahí para matarte. No, no, no. Dios te envía para que seas fuerte, que madures espiritualmente, que tengas la mente de Cristo, que sepas que no seas un hombre natural, sino que el hombre no sea despojado y vengas a ser un hombre espiritual, donde puedas ver las grandezas de Dios, del poder de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios escoge, es para un propósito perfecto. Él no tiene pensamiento de mal, sino de bien. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? La vida eterna, la salvación, y que podamos encontrar este sello que Dios quiere darnos a nosotros, un nombre que solamente Dios sabe en darnos a nosotros. Pero es el momento, es tiempo, hay momentos que hay que pasar dificultades. Gloria a Dios, alabar y glorificar el nombre de Dios. Hay momentos que hay que pasar escasez, gloria a Dios. Hay momentos que hay que pasar en problemas, gloria a Dios. Hay que pasar obstáculos, gloria a Dios. Alabar siempre a Dios, porque vemos aquí este joven, nos da un ejemplo, nos enseña a través de la palabra que él pasó un sinfín de cosas. Fue vendido, fue encarcelado, fue bofeteado, mintieron, lo engañaron, hicieron un sinfín de cosas. Pero recuerda, él estaba sometido bajo el propósito y el plan perfecto de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, joven, hombre y mujer, hay que buscar el propósito de Dios, hay que someterse a la voluntad de Dios. Y sobre todo, recuerda, José fue vendido, fue llevado a otra nación, a otro pueblo, a otras costumbres, a otras tradiciones diferentes, pero nunca dejó de creer en Dios. ¿Crees tú en Dios? Manifiesta, deja que Dios manifieste su poder, su gloria en tu vida, para que pueda haber un cambio y esa luz lo puedas transmitir no solamente a tus hijos, a tu esposa, sino a toda la familia completa, para que puedan creer que Dios existe, Dios es real, y que cuando Dios llama a un propósito, un plan perfecto, lo cumple a su voluntad. Así como vemos nosotros a José, cumplió su voluntad en él. En el libro de Efesios capítulo 10 dice, porque somos herencia suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a través de Cristo Jesús, Dios nos ha escogido a través de su Hijo amado Jesús. Dios tiene un plan a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios tiene un propósito a través de su Hijo amado Jesucristo para la cabalidad y para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y también dice en el libro de Salmo 139, no desampares la obra de tus manos. La obra que Dios hace en la mano de Él es obra maravillosa, obra perfecta. Recuerda, propósito de Dios, atesóralo en tu corazón. Planes de Dios, atesóralo en tu corazón, pero cree y sigue buscando. Si hay sueño, hay revelación que Dios te da, pregúntale por qué te lo ha dado y para qué Dios te lo da. Porque no solamente Dios te da un sueño, sino te da un sueño con un propósito. Te da una revelación para un plan perfecto, para que puedas seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Recuerda, los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas es lleno de amor, lleno de paz y sobre todo la salvación y la vida eterna que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Propósitos y planes perfectos de Dios en tu vida, piénsalo, analízalo, medita, habla con Dios de madrugada, de noche, a la hora que sea que quieras hablar con Dios y que Dios pueda revelar lo que Dios tiene en tu vida. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para contigo? El plan de Dios con José era llevarlo para preservar la vida de Israel. Sí, fue el primer gobernador en Egipto. Dios le dio, ¿entiende? Pero desde que el vientre de su madre lo cogió con ese don de sueño, de interpretar los sueños. Serlo en vida de los hermanos, pero Dios tenía un propósito, como dice el predicador. Y el propósito era una transición, llevarlo de aquí, allí, a llevarlo a Egipto para preservar la vida. Cuando vino la hambruna mundial, 7 años, ya José había preparado el plan que Dios había hecho en él. Y todos los hijos de Israel llegaron a Egipto y no pasaron hambre. Dios le preservó la vida a través
de la transición que tuvo con José. Tiene Dios un plan contigo también. Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre, pero tú tienes que seguir. No corra, no digas que no tengo. No, Dios cogió a José. Mira por dónde pasó José. Trataron de matarlo y Dios impidió la muerte. Lo metieron en una cisterna y Dios lo sacó. ¿Sí? Dios obra. Dios no se atrasa ni se adelanta. Llega a tiempo. Aleluya. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy, con este mensaje que Dios bendiga al siervo. Dios tiene un propósito de transformarte. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú ves? Todo obra para bien. No dice alguna cosa, dice todas las cosas obran para bien. Pues ¿dónde está pasando? ¿Tiene enfermedades? ¿Tiene necesidades? ¿Está pasando por traición? ¿Te han falseado? ¿Te han engañado? Dios tiene un propósito en tu vida. Y el propósito es de hacerte perfecto, lo que dice Mateo 5:48. Sé perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese llamado Dios te lo dio para bendecir a otros. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu siervo, por el mensaje, Señor. Aleluya. Gracias por la fiel audiencia. Déjale ver que tú no te atrasas ni te adelantas. Y que todas las cosas que tú haces para la gloria tuya, para la bendición de tus hijos. Todas estas personas que están pasando por dificultades o lucha, matrimonio, Señor, pastores, iglesia, déjale ver que tú estás presente. Que tú no te adelantas ni te atrasas. Y que tú lo has llamado con un propósito para bendecirlo. Permite que puedan someterse a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, porque lo esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios me le guarde.